Les mandan saludar muchos hermanos. Janet se quería venir. Le dije, no, tú quédate acá, tienes mucho trabajo. Y estábamos, dice, por favor, darles un abrazo. Así es que les doy el abrazo. Y los pastores y muchos hermanos que los conocen, les mandan muchos saludos. Estamos contentos de ver la obra de Dios, pues que sigue adelante, ¿no? A pesar de los pesares y de tanta cosa que pasa. Pero les tengo una buena noticia. ¿Saben cuál es? El Señor está más cerca de regresar hoy que ayer. Dale un aplauso, porque Él va a venir por nosotros. Amén. Todo cristiano debe esperar el regreso de Jesús. Los primeros cristianos murieron. Pablo murió creyendo que en su tiempo venía Jesús. No llegó, ya casi 2000 años, y es probable que nos toque a nosotros. Así es que yo cada día que amanece despierto emocionado. Y bueno, pues no ha venido, pero a lo mejor al rato, o a lo mejor mañana. Pero hay que estar preparados. Amén. Y sobre todo permanecer leales a Cristo. Ese es el tema que les voy a compartir, la lealtad en el servicio. Hay un versículo que se tomó como base, que es Colosenses 3:23, y ahí habla pues de servicio, de lo que nosotros hacemos. Jesús habló de que cuando Él viniera, nosotros los cristianos debemos de estar sirviéndolo, ¿sí? La lealtad en el servicio. Dice así: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servimos a Cristo, por eso somos cristianos. Señor, gracias por tu palabra, habla nuestro corazón, reafirma, Señor, y confirma tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lealtad en el servicio. La lealtad, hermanos, es una virtud cristiana. Es una virtud que una persona, un cristiano, muestra, en primer lugar, hacia otras personas, o sea, mutuamente, hacia un grupo, en este caso, la congregación, o hacia una institución, bueno, la Iglesia Universal, ¿sí? O una causa. En el caso de nosotros, debemos ser leales a la causa de Cristo, pero también ser leales los unos con los otros, ¿sí? La lealtad tiene varias características. Por ejemplo, un sinónimo de lealtad es la fidelidad. Y la lealtad implica ser fiel. Ser fiel a los que ya mencioné, pero también la lealtad tiene la característica de dedicación. Es decir, somos cristianos, pero el Señor nos demanda lealtad, pero yo no voy a ser leal a Dios, a mis hermanos, a la causa de Cristo, hoy sí, mañana no. ¿Me explico? O sea, es algo continuo, perseverante, ¿sí? La lealtad requiere dedicación, pero una dedicación duradera, ¿sí? Fíjense, si les voy a decir algo. Si ustedes, si el Señor no viene, supongamos en 20 años, es un ejemplo. Bueno, esos 20 años, ¿qué vas a hacer? Pues a ser leal. ¿Me explico? Yo casi tengo 50 años sirviendo al Señor. Y les voy a decir algo. Conozco gente que ha sido leal y fiel desde entonces a sus hermanos, a sus congregaciones, a sus pastores. Y no he conocido uno que sea desleal y que Dios lo bendiga. No he conocido a uno. Todos los que traicionan, tienen en menos la lealtad y todo eso, de verdad, hermanos, no prosperan. Dios no bendice eso, ¿sí? Entonces se requiere dedicación profunda,
y duradera. Implica pues un compromiso profundo. En la iglesia que yo nací, los años que estuve allí, pues a mí me enseñaron lealtad. Yo fui leal hasta el último día que estuve en esa congregación. Después, bueno, iniciamos lo que es Casa de Oración, ya cumplimos 42 años y he sido leal a la gente que Dios me dio para pastorearla. Pero ustedes que conocen a algunos de los líderes, la mayoría de ellos, Chava, Toño, todos están desde el principio y han sido leales. Ahora, situaciones, pues hemos tenido muchas, pero está la lealtad, porque es una virtud que debe caracterizar sobre todo al cristiano. Entonces, la lealtad también implica un profundo respeto, pues respeto a Dios, respeto a mis hermanos, ¿sí? Respeto a la causa de Cristo. Y a veces la lealtad requiere sacrificios. ¿Sí? A veces hay que sacrificar proyectos personales. A veces cuando me preguntan a mí, ¿cuál es tu visión, pastor? Bueno, hace años ya hace mucho que no me preguntan eso, pero hace muchos años de que iniciaba, que hablaba con pastores, pues jóvenes en ese tiempo, ¿y cuál es tu visión? Yo les decía, no, yo no tengo ninguna. ¿Cómo? ¿Tienes que tener una visión? No, yo no tengo ninguna. Y entonces me decían, le digo, no, yo tengo la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios para mí en el caso como pastor? Pues pastorear, discipular, formar gente para la gloria de Dios, para que sirvan a Dios, ¿sí? Pero tuve que sacrificar muchas cosas. Porque sí, todos tenemos gustos personales, ¿no es cierto? Proyectos personales, pero a veces por la lealtad a Dios y por la obediencia a Dios hay que sacrificar, renunciar a intereses personales, gustos, anhelos, que no son malos en sí mismos, pero que si se interponen entre la voluntad de Dios para tu vida o de la congregación, entonces pueden desviar. Y pues Abraham amaba mucho a su hijo y Dios se lo pidió, ¿se acuerdan? ¿Y se lo negó? No. Y hasta Dios le dijo, Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, hasta le dice a tu único, al que amas. Hay muchas cosas que amamos, aún amigos, aún hermanos, pero nuestra lealtad sí debe ser entre nosotros, pero sobre todo lealtad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la lealtad es nunca darle la espalda a aquellos que reconoces como importantes en tu vida. El primer impacto de lealtad es entre nosotros. Claro, primero Dios sobre todo, sabemos, ¿no? Pero luego entre ustedes, entre nosotros. Ser leales el uno al otro. Es una virtud, pues, que se desarrolla en la conciencia. Porque cuando alguien no es leal a Dios y a los demás, al paso del tiempo la conciencia no los deja. Y como que es un freno para seguir creciendo en los caminos del Señor. Dios le reprochó a algunos esposos del tiempo del profeta Malaquías. ¿Por qué les reprochó? Porque fueron desleales, en primera instancia, contra su esposa y contra su familia. Allí en Malaquías 2, versículo 13, ahí noten el reproche de Dios contra los que fueron desleales. Dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas ¿qué diréis? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No aceptan sacrificios. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Fíjense lo que viene a continuación. Contra la cual has sido, ¿qué? Desleal. O sea, ¿será importante para Dios la lealtad? Por supuesto, como otras y tantas más virtudes. Entonces le dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera.
y la mujer de tu pacto, con la que hiciste compromiso. Notan pues que en primera instancia Dios le da mucha importancia, por supuesto la lealtad a Él, pero luego entre nosotros, y se va al núcleo más importante, es la familia. ¿Sí? Dice el versículo 15, ¿y no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Pues sí, los hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, el propósito de Dios era ese. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio o el abandono, el divorcio. Él lo aborrece. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Notan que en estos versículos 3 veces habla de lealtad o de deslealtad? Porque para Dios es muy importante la lealtad. Cuando una pareja se casa y se compromete, hasta donde yo he visto, a mí me tocó también decir hasta que la muerte nos separe. Pero si ustedes notan cómo está la sociedad ahora, los matrimonios y aún en iglesias cristianas se casan y al año ya están hablando de divorcio, de separación, es terrible. ¿Por qué? Por la falta de lealtad, de compromiso, de sacrificio. Pues para Dios es muy importante. La deslealtad tiene sinónimos como engañar, traicionar, actuar de manera encubierta. Dios aborrece eso. En el caso de nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? En el caso de nosotros, hay otra área, ya como hermanos en Cristo, ser leales no solo en sus familias, sino entre nosotros o entre ustedes. Yo he visto literalmente a través de los años, bueno, allá en Guadalajara, ver iglesias que desaparecen, se desintegran por las traiciones entre los hermanos. O sea, si uno falla, se le van sobre de él y lo hacen pedazos, en lugar de levantarlo, en lugar de ayudarlo. Y se pone fea la cosa, porque seguimos siendo humanos, ¿no es cierto? Seguimos fallando. Pero al no tener ese concepto bien agarrado de lealtad, o sea, bien arraigado de lealtad, pues traicionamos o se nos olvida o abandonamos. Es algo terrible. Entonces, entre nosotros hay otra área en la cual se debe desarrollar, porque todo esto tiene que ver con el servicio al Señor, ¿eh? Debemos de ser leales uno al otro, pero también leales a los pastores. Y los pastores leales a las ovejas. Hace rato que veníamos en camino, me decía Ángel que cuando pues el Señor estaba moviendo y dirigiendo para pastorear, pues ay Señor, pues es que yo entendía lo que me estaba diciendo, no, porque pues no es fácil, es que imagínate, lidiar con uno mismo, lidiar con los tuyos, y luego lidiar con un buen número de ovejas, que hay de todo en la viña del Señor, ¿sí o no? Pero cuando hay un llamado de Dios, cuando hay un corazón pastoral, Él me decía, fíjate, he aprendido a amar a la congregación. Esa es una buena noticia, ¿no? Para ustedes. Porque hay pastores que abandonan los rebaños, ¿eh? Hay pastores que dicen, no, ¿saben qué? No, ahí nos vemos. Y se van. Fíjense, en el primer año que fundamos Casa de Oración, yo tuve un evento. O sea, algo, porque pues estaban en formación, y pues yo también. A la medida que ustedes van siendo formados por el Señor, el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, también trabaja en el corazón del pastor. ¿Sí? Pero a veces los pastores cometemos un error, para que lo tomen en cuenta.
Queremos que la gente responda rápido, pero a veces nosotros también pues somos ovejas y no respondemos igual, pero sí exigimos. Entonces, yo me desesperé, yo me acuerdo, y le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? No, se me hace que con esto no se va a poder. Son bien rebeldes. ¿Ya ven Nacho y García qué bonito canta? No, era bien rebelde. Todos, Toño, Chat, todos eran. Y pues yo también tenía lo mío, ¿verdad? Y me acuerdo que mi esposa me miró y me dijo, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no nos llamó el Señor? ¿Acaso no nos confirmó? No, pues sí. ¿Y quieres que nos vayamos? Fíjate la importancia de la lealtad de una esposa, porque me hizo reflexionar, porque yo sí estaba meditándolo, o sea, porque no era fácil, yo sé que no es fácil el ministerio. Y le dije, oye, tienes razón, no, pues le pedí perdón al Señor, le tengo que pedir perdón a Dios. Y de ahí, de esto hace más de 40 años, de ahí hasta la fecha, ¿no? Ahí estamos. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo crecer juntos. Entonces hay que ser leales. Eso es importante. Si no, no van a llegar muy lejos. Lealtad en nuestro servicio al Señor. Servir a Dios pues es un concepto pues muy amplio. Pero ¿qué enseña la Biblia sobre la lealtad? Habla bastante. Por ejemplo, miren, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, Dios le dice a su pueblo Israel lo siguiente, le dice, conoce pues, fíjate el verbo conocer, conocer, o sea, tienes que conocerlo, tienes que saberlo, tienes que entenderlo como es Dios. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. O sea, cuando dice Jehová tu Dios es Dios, Él está sobre todo. Sobre todo, sobre todos. Y luego añade, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjate, quiero enfatizar, conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Hay unas versiones que dicen Dios leal a su promesa, a su pacto. Entonces el Señor nuestro Dios jamás nos va a dar la espalda. Nunca. Él nunca nos va a traicionar. Él nunca nos va a engañar. Él jamás nos va a mentir. Y esto tenemos que tenerlo bien firme. Porque a veces sufrimos traición. O nos mienten. O mentimos. Y por alguna razón asumimos que Dios va a hacer lo mismo. No, hermanos. No. De ninguna manera. Dios es un Dios fiel y leal a sus hijos. Es fiel y leal a sus promesas. Y nuestro ejemplo, pues es Jesús. ¿Sí? Él se mantuvo fiel y leal al Padre en su propósito de por qué lo envió a esta tierra. Jesús tenía en su mente cuando se encarnó llegar a la cruz, porque Él sabía que era la única manera que al dar su vida por nosotros nos podía dar salvación. No había otra manera. Una vez Pedro le dijo, Señor, cuando Él le dijo, me van a hacer esto, me van a vituperar, se van a pues, enseñar de mí, y Pedro le dice, no, de ninguna manera te acontezca. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y lo estaba como pues queriendo persuadir de que no fuera a la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. O sea, no porque él haya sido poseído, no habla de posesión, sino de resistencia, porque Satanás significa adversario. En otras palabras, está diciendo, no te pongas en adversidad contra el propósito que yo vine a esta tierra, de morir en la cruz. En otras palabras, lealtad al 100%. Ahora, ¿se acuerdan que luchó Jesús ahí en Getsemaní? Que dice que hasta sudaba como gotas de sangre, que es un fenómeno que sí es, médicamente sí es posible.
Pero él se mantuvo y oró. Dijo, Padre, si es posible que no pase esta copa. Estaba orando, pero Dios le contestó la oración. No. Porque si le hubiera contestado, ay sí, hijo, no, vente porque estás sufriendo mucho, ¿dónde estaríamos nosotros? Fíjense la lealtad de Jesús. Entonces, para mí, el máximo ejemplo de lealtad es Jesús. Él es el referente máximo. Sin embargo, el Señor, a nosotros, como sus hijos, nos demanda lealtad, sin duda. Debemos de ser como Él. Un hombre de hace ya bastantes años dijo, cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo. O sea, enfatizando que Dios es fiel. Y Pablo le dice a Timoteo, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, o sea, leal. Entonces, Dios también demanda de nosotros fidelidad, lealtad en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Y con todo. ¿Sí? En Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos dice algo muy importante, que la lealtad debe estar siempre por encima, la lealtad a Dios debe estar por encima de toda otra lealtad, porque hay quienes, escuchen, traicionan a Dios por ser leales al amigo, traicionan a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando a Pedro y a Juan, los religiosos de aquel tiempo, los azotaron y les prohibieron que predicaran el evangelio? ¿Y qué le contestaron los apóstoles? ¿Juzgad? ¿Qué es justo? ¿Obedecer a vosotros o a Dios? 2 veces, digo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, cuando las lealtades se chocan, acuérdense de esto, sobre todo lealtad a Dios, porque hay muchas cosas que suceden. Basta leer las cartas. Todas las cartas del Nuevo Testamento, en todas las iglesias había situaciones, ¿sí o no? Había problemas. Unos se peleaban, otros se les metían falsos apóstoles, falsos maestros, se querían volver al judaísmo. O sea, siempre ha habido problemas y los habrá. No hay una iglesia que no los tenga. Pero ustedes notan, así un repaso así rápido, los apóstoles siempre decían, no, sean fieles, permanezcan, oren unos por otros, sopórtense, aguántense, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Es la única manera de salir adelante. Para mí ya no es una teoría. Cuando yo salí del seminario, pues empecé a ministrar en la iglesia donde nacimos. Pero cuando iniciamos casa de oración, pues allí ya ahora sí que la realidad era bien palpable, ¿sí? Y empezamos, y bueno, lo que les comenté, las luchas y todo, pero fueron pasando los años y fui comprobando que ser leales a Dios por sobre todo, pero también leales el uno al otro, Dios bendice eso. Dios bendice eso, hermanos. En Miqueas 6:8 dice, el Señor te ha dicho, voy a leer en la versión Dios habla hoy, el Señor te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti? Dice en esta versión, ¿qué espera Dios de ti? Que hagas justicia, o sea, que hagas las cosas rectas, correctas, ¿sí? Pero mira cómo lo pone esta traducción de Dios habla hoy. Que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Moisés, todos hemos oído de Moisés. Bueno, Moisés fue un hombre fiel y leal a Dios y a su causa. ¿Y dónde está Moisés ahorita? O sea, estamos hablando de él después de miles de años. Sí, quedó ahí en la historia.
Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo debía de construir el tabernáculo, él fue leal a la palabra, al mandamiento. Él fue fiel al Señor en lo que le dijo cómo hiciera. Hermanos, ya está escrito cómo hacer iglesia. Ya está escrito cómo se debe gobernar una iglesia. Ya está escrito cómo solucionar los problemas que surgen entre los hermanos en la iglesia. No tenemos que inventar nada. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno no se conforma, ahí conformarse es, no le bastan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Dice, y ha enloquecido. Y dice, hay mucha gente que quiere ser iglesia, pero conforme a sus rollos que inventan o se les ocurren. Y son muchos que dicen, no, bueno, la Biblia sí, ahí está, pero es que yo considero que deberíamos de hacerlo así. Es como decir, pues Dios no es tan inteligente como yo, porque yo sí sé cómo. No, hermanos. Miren, vamos a ver unas escrituras. Por ejemplo, en Éxodo 40:16. Bueno, Dios le dice que, cuando en su trayecto en el desierto le dice que construye el tabernáculo y le dio todos los lineamientos. Ustedes deben conocer algo sobre esto, ¿no? Le dijo, las cortinas van a ser de este color, las pieles así, todo el diseño, Dios lo hizo. Pero necesitaba, en este caso, que Moisés lo construyera. Ahora fíjate lo que hizo Dios. Dios confió en él. Le dio un mandamiento, pero Moisés debía ser leal al mandamiento, leal a la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Fíjate lo que dice en Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Cómo lo hizo? ¿A medias? No, dice, todo conforme a lo que Jehová le mandó, así lo hizo. En el mismo capítulo 40, en el versículo 19, dice, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Y otra vez, fíjate, la misma frase, como Jehová había mandado a Moisés. Escuchen bien. Si nosotros no podemos ser leales a Dios, no vamos a poder ser leales entre nosotros. No se puede. Porque si no respetamos a Dios en cómo nos dice que debemos de hacer el servicio y todo lo que Él nos dice como cristianos, si no lo hacemos así como Él dice, no vamos a poderlo hacer entre nosotros. Porque si no respetamos a Dios, ¿cómo vamos a respetar al que está a un lado? O a la esposa, o al esposo. ¿Me estoy explicando? Entonces, el centro, el meollo del asunto es lealtad a Dios, y de ahí parte. Porque si tú eres leal a Dios y obedeces lo que Él te dice, te va a ser más fácil ser leal y fiel a la causa de Cristo, a tu congregación, a tus pastores. Yo no veo otra cosa en la Biblia. ¿Sí? Dios es muy específico cuando nos dice, de la manera que Cristo te perdonó, así perdona tú. No, Señor, pero ¿no viste lo que me hizo? Ay, ¿cómo no va a ver? Ya imagino al Señor diciendo, no vi, fíjate. No vi cómo te ofendió. Bueno, Señor, tú sabes, pero es que él o ella, ¿verdad? Es que el pastor, es que el hermano, es que mi esposa. ¿Cómo te perdonó Cristo? Así perdónalo. No, Señor. Y empezamos a discutir. No, hermanos. No, hay que hacerlo conforme al Señor dijo. Ahora, en ese asunto del perdón, ¿tú mereces el perdón? A ver, dilo. No. Pero, entonces, ¿cómo fue que te perdonó? Por gracia. ¿No es cierto? O sea, es un regalo inmerecido. Bueno, entonces, ¿te ofende el pastor? Pastor, ¿te ofende alguno de los hermanos? Hay ofensas fuertes, pero, oye,
perdónalo. No, porque, a ver, ¿no merece el perdón? No merece, es que lo que me hizo no tiene perdón. ¿Y cómo te perdonó Cristo? ¿Tú lo merecías? No. ¿Cómo te perdonó? Por gracia, perdona igual. ¿No lo merece? Pero lo vas a perdonar como tú fuiste perdonado. Hermanos, créanme, no hay otra manera de mantenerse a través de los años con el corazón en paz. No hay otra manera. Cada vez que doy yo un mensaje sobre el perdón en cualquier congregación y hago un llamado, casi media congregación pasa. Siempre. Oigan, pues ¿qué onda? Un montón de amargados. O sea, no, de veras, a veces así como, ay Señor. Pero si ustedes notan, la Biblia habla muchísimo sobre el perdón. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Como yo quiero? Pues así como Moisés hizo conforme a como Dios le dijo. Punto. Porque esa es la lealtad a Dios. Y como Él sabe, porque Él no se equivoca, que así debemos hacerlo, si lo hacemos, hermanos, pues ahí bendición, hay efectividad. Pero allí no quedó, fíjate, en el mismo capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 21, fíjate, tres veces, con esta, le dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, tres veces en unos cuantos versículos, como Dios le había mandado a Moisés. ¿Se acuerdan cuando los filisteos capturaron el arca de la alianza, que era símbolo de la presencia de Dios? Y David la recuperó, pero la puso en una carreta, ¿se acuerdan? Tirada por bueyes, y en el camino trastabillaba, y uno llamado Usa extendió la mano para que no cayera el arca y cayó fulminado. Bueno, uno dice, híjole, pero ¿por qué? Pues su intención no era mala. Pero fíjense, un líder no haciendo las cosas como Dios le mandó. Y David va bien sacado de onda con el Señor y le dice, Señor, dice, pues es que yo ya había dicho cómo debe de llevarse el arca. Los levitas debían de cargarla. Ay, ¿que no es más fácil una carreta? ¿Para qué se van cansando los levitas? Bueno, es que así dijo Dios. ¿Entienden? Entonces dijo, ay, es que está escrito de antiguo que los levitas debían cargarlas en los hombros. 4, uno de cada. Y así quería Dios. Bueno, Él es el soberano, ¿no? Él es el que manda. Entonces, fíjate otra vez con Moisés, como Jehová le había mandado a Moisés. Ahora, ustedes saben mucho de la historia, yo sé. Saben mucho de la historia de cómo el trayecto de Israel en el desierto, ¿no? Bueno, saca al pueblo y empieza a tener confrontación con los que había liberado. Empiezan a quejarse, empiezan a decir cosas de él. ¡Ay, para eso nos sacaste del desierto, de allá de Egipto, nos vamos a morir en el desierto! Y comenzaron a quejarse. Pero resulta que Aarón tenía 2 hermanos. ¿Se acuerdan de Aarón y María? Pues eran sus hermanos. Pero fíjate, María era la mayor. Incluso aparece aquí en la Biblia al frente, ¿sí? Y María, como creyéndose la mayor de la familia, empezó a hablar mal de Moisés y arrastró a Aarón. Y fíjense lo que sucedió, cuando ellos hablaron en contra de Moisés, faltando a la lealtad. En Números 12, versículo 6, fíjate lo que Dios hizo. O sea, Dios les reprocha, los llama y les dice, oíd mis palabras. O sea, Dios les está diciendo, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él
Y luego dice el versículo 7, no así a mi siervo Moisés, siervo, el que me sirve, el que hace las cosas como yo le digo. En otras palabras, cuando hacemos las cosas como Dios nos dice, estás en alta estima delante de Dios. Porque, a ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿Les gusta que sus hijos les obedezcan? ¿Verdad que sí? Y de alguna manera todos tenemos, si tienes más de 2 hijos, siempre habrá uno que, no sé, pues obedece más dócil y como que tu corazón, y luego tenemos conflicto y la ira nos gana y deberías de ser como tu hermano y los ponemos y luego los ponemos en conflicto. O sea, es complicada la vida también, pero si hacemos las cosas como Dios nos dice, nos va a dar sabiduría para salir adelante. Entonces, fíjense aquí, dice, no hacía mi siervo Moisés, pero mira lo que Dios dice de Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y acuérdense que ser fiel es un sinónimo de lealtad. De hecho, hay otras versiones que dicen, porque Moisés, mi siervo, es leal en toda mi casa. Es un hombre leal, su lealtad la he probado una y otra vez y me obedece. Sigo leyendo. Él es fiel en toda mi casa. Acuérdense que le está hablando, está reprochando a María y a Aarón. Y le dice en el versículo 8, cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés. Fíjate lo que hace Dios. O sea, no hay barreras con el que es fiel y leal. A él, a los hermanos, a los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que iba caminando y vio a un hombre que estaba abajo de una higuera? Era Bernabé, Natanael. Y cuando lo vio dijo, he ahí un verdadero israelita. O sea, lo que quiso decir, he ahí un hombre transparente, o sea, como a mí me gusta, sin dobleces, un genuino, de un corazón leal. Continúo leyendo. Cara a cara hablaré con él y claramente, o sea, esa es una bendición, hermanos, que un cristiano leal a Dios y a su palabra tiene en su relación con Dios. Dios te habla, no te deja y, ay, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cuando un cristiano es leal en todos los segmentos de su vida y se esfuerza y lucha, se sacrifica por ser leal, aún sacrificando sus propios gustos y anhelos personales, Dios siempre con claridad le habla, lo guía. No hay así de que, ay, no sé qué. Y está hablando de Moisés. Con él, dice, hablaré con él cara a cara y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y luego viene el reproche bien fuerte. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios lo estaba defendiendo. ¿Entienden? Si tú eres leal, ¿qué va a hacer Dios cuando alguien te calumnie, te menosprecie? ¿Qué va a hacer? Te va a defender. Te va a defender. Eso es lo que está haciendo con Moisés, ¿no es cierto? ¿Lo alcanzan a notar? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí hay una enseñanza. Dios, en primera instancia, reprende a los desleales. Porque ahí no estaban siendo leales con el líder que Dios había llamado y levantado. Lo empezaron a criticar. Ahora, esta enseñanza, este punto, algunos desgraciadamente lo llevan al extremo, como muchas cosas, ¿no? O sea, hacen cosas en contra de Dios, no son leales, son traicioneros, y luego alguien, oiga, pastor, oye, hermano, y luego, no toques al ungido, porque si tú hablas en contra de mí, Dios se va contra ti, pero, ¿no es verdad? Pues Dios te defiende si tú eres leal, ¿sí o no? Entonces hay que ubicar las cosas.
¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la enseñanza aquí es que Dios reprende a los desleales y se revela cara a cara y te habla con claridad y defiende a los que son leales. A los que son leales. Tremendo, ¿no? Hubo un rey en Israel llamado Ezequías. Él fue contemporáneo de Isaías, el profeta. Bueno, Ezequías fue uno de los reyes más leales que tuvo Israel desde su tiempo. Fue un hombre que fue fiel y leal a Dios, pero también a su pueblo, al que gobernó, sobre el que reinó. Jamás traicionó a nadie, ese rey, mucho menos a Dios. Y bueno, la lealtad caracterizó a este rey, llamado Ezequías, pero fue una constante en su vida. Leal, 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 fiel, fiel, fiel. En las buenas y en las malas, ese rey siempre respondió leal, leal, leal al Señor, leal a la gente. Bueno, un día se enfermó y su enfermedad era de muerte. Y Dios le da un mensaje a Isaías para que vaya a decírselo de parte de Dios. Y vamos a leerlo, mira, en Isaías 38, en el versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Bueno, pues es normal que nos vayamos deteriorando, ¿no es cierto? Nos enfermemos y algún día, pues muramos. Ahora, pongan mucha atención a la lectura. Fíjate, dicen, aquí ya Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Fíjate cómo le habla con toda claridad, le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, ya se llegó tu tiempo. Hasta aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense la reacción de Ezequías. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Pues todos oramos, ¿no? Todos los cristianos oramos, unos más, otros menos, otros más o menos, pero todos oramos. ¿Sí? Pero si tú eres fiel, independientemente del tiempo que ores, si tú eres leal, muchas veces Dios te va a contestar oraciones que no a todos les contesta. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Volteó su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Fíjate la oración que está diciendo. Cuando yo leo esto digo, ay, yo podría orar de esa manera. Señor, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Cuántos podrían hacer esa oración? Porque el que no anda con íntegro corazón es porque no es fiel. Entonces imagínate la oración que está haciendo. O sea, él en su conciencia, en su devoción que tenía con el Señor, pues él está diciendo la verdad. Señor, yo te he servido con todo mi corazón. Soy un hombre de verdad, o sea, que habla verdad, que ha gobernado a tu pueblo, que te ha servido por muchos años, bendiciendo al pueblo, porque la gente que estuvo bajo el gobierno de Ezequías fue súper bendecida. Cuando una congregación es pastoreada por un pastor leal a Dios, es bendecida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues también oren por sus pastores, ¿entienden? O sea, es algo corresponsable, ¿sí? Sigo leyendo. He andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Fíjate esta frase, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Wow, no, la verdad esa oración está súper así de... O sea, yo la leo y me desafía, ¿sí?
porque pues soy un pastor. Yo en mi corazón quiero bendecir a la congregación, pero la bendición también depende de mi lealtad a Dios. ¿Sí o no? Pero también a los demás. Continúo. Dice, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, miren, yo estoy convencido que no era una actitud egoísta. Así que, ay, no me quiero morir. Sino porque él estaba mirando, porque estaban los enemigos ahí, asediando. Y él se enfermó. Entonces él estaba pensando en la gente. Fíjate qué tremendo, ahorita lo vamos a leer. Dice que lloró Ezequías con gran lloro. Fíjate lo que sucede, versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, el que le había dado el mensaje de Dios, y le dijo, ve y dile a Ezequías, Jehová tu Dios, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración. Qué bonito, ¿no? He oído tu oración. Dice, y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Y como Dios ve, Dios mira el corazón, Fíjate lo que dice el versículo 6. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Ezequías? ¿Otra vez? O sea, el bien, ¿entienden? El bendecir al pueblo, el cuidar al pueblo. Por eso Dios le contestó. Y luego era leal. Entonces aquí la enseñanza es esta. Dios escucha la oración de los que se mantienen fieles y leales. Y responde. ¿Por qué? Porque Él ve las intenciones del corazón. También los guarda, a los que son leales los guarda de sus enemigos y les da la victoria sobre ellos. Pero Dios jamás va a escuchar a los desleales, nunca. Como les dije al principio, en todos los años que tengo sirviendo al Señor, he visto muchas cosas, he vivido muchas cosas, pero nunca he visto que Dios bendiga a un traicionero. Nunca. Nunca he visto que Dios bendiga a alguien que divide una iglesia o que se levante en contra de sus autoridades espirituales. De verdad, hermanos, no conozco uno solo. Fíjense, cuando yo iniciaba, pues ya servía al Señor en la iglesia donde yo estaba, en una ocasión había un matrimonio, parte de la congregación. Entonces un día se me acercaron, Chuy, queremos hablar contigo. Ah, sí, dígame. Entonces me empezaron a decir, mira, vamos a empezar una congregación. Ah, qué bueno. Dice, pero Dios nos habló. Y yo, ¿qué les habló? Pues que tú te vengas con nosotros para que seas el líder de alabanza. Y yo, eso les dijo Dios, pues a mí no me ha dicho. Así yo, pues bien sanito de mi corazón. No, pues es que a mí no me ha dicho. Dice, no, ya nos dijo. Pero ¿sabes qué? No le digas a nadie, ni al pastor. Y yo, no, pero ¿por qué no? No, es que él, y empezó a hablar mal del pastor. Bueno, hay que entender, yo en ese tiempo no estaba muy entendido en muchas cosas. Y yo me la creí. Porque yo anhelaba servir al Señor. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Yo anhelaba servir a Dios. Porque desde que nos convertimos, Dios nos llamó a servirle. Pero pues tenía que pasar ese proceso de formación, de discipulado. Y pues no, estás ahí, ¿no? Y te ponen a hacer tus tareas y todo el asunto. Pero yo ya quería servir. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, oye, los hermanos estos, y fíjate. Y pues claro, me la pusieron así bien. Le dije, y me dijeron, y Vicky me dice, ¿y tú le estás creyendo? Fíjate la bendición que ha sido, en mi caso, mi esposa. Le digo, claro, ellos tienen muchos años en el Señor.
Me dice, ¿qué no te das cuenta, Chuy? En el momento que te dijo, no le digas al pastor, eso es traición, eso es deslealtad. Y yo me quedé y dije, ¿de veras? Y fui con el pastor. Le dije, oiga, pastor, fíjese que pasó esto y esto y esto y esto. Me dice, ¿cómo? A ver, ¿me lo puedes decir enfrente de ellos? Le digo, sí, pero yo no lo hice como para en mala, sino porque yo entendía lo que podía entender en ese tiempo. Cuando mi esposa me aclaró, ahora sí que me ministró, yo entendí que yo estaba a punto de ser desleal y traicionar. Y fíjate, lo que Dios tenía para mí, podía haberlo truncado. ¿Entienden? Entonces le llamó a esta pareja. Dice, oye, que tú andas moviendo gente, ustedes andan moviendo gente y pues aquí a Chuy le dijeron, y me acuerdo que me miraron así. Dice, sí, porque Dios nos encomendó una tarea y usted está haciendo las cosas mal y usted, no, ¿saben qué? No, total salieron, ¿verdad? Y se llevaron algunos. Mira, hermano, a veces tarda la disciplina del Señor, a veces tardan las consecuencias. Pasaron 6 meses, 1 año y pues que todo dice que muy bien. Hermanos, no terminaron bien. Fue el primer caso que yo vi de que Dios no bendice a los desleales, a los traicioneros. ¿Cómo los va a bendecir? No, pues Judas estaría súper bendecido. No. Y ahí aprendí una lección. Fue de las primeras. Yo sabía que Dios de alguna manera pues nos estaba preparando para el ministerio. Porque ¿saben cómo es como terminan los desleales? Los traidores a la causa de Cristo, traicionar. O sea, hacer cosas que no están en la voluntad de Dios es traicionar a Dios. En primera instancia, ¿no es cierto? Luego traicionar la causa. Luego traicionar a los demás. ¿Cómo terminan los desleales? Bueno, vamos a ver una historia. Dios había elegido a David en lugar de Saúl, ¿recuerdan? Ahora, ¿cómo había sido Saúl? ¿Muy leal? Era todo menos leal. Era un desleal. Era mentiroso. Era aprovechado. Era traicionero. Quería matar a David por celos. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y bueno, el reinado de David fue muy bendecido por Dios. Cuando él Dios lo puso en lugar de Saúl. Ahora, ¿por qué quitó Dios a Saúl? Porque no hizo, porque desobedeció. Cuando le dijo que fuera y exterminara a los enemigos, él no lo hizo. Y llega el profeta Samuel y dice, oye, y llegó a hablar con él. Y Saúl le dice, le obedecí a Dios, le obedecí. Dice, ¿le obedeciste a Dios? Sí, ¿y ese balido de ovejas? ¿Qué no te dijo que todo? ¿Barrieras con todo? No, bueno, es que el pueblo, y empezó a justificarse, pero yo he obedecido al Señor. No, le dice, ¿qué es mejor? Porque le dice, no, es que es para los sacrificios, es que es mejor. ¿Los sacrificios o que se obedezca a la palabra de Jehová? ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Pues ¿qué era lo más importante? Obedecer a Dios. Pero él espiritualizó los sacrificios. Se puso muy espiritual y Dios lo reprobó. Dijo, como tú desobedeciste, dice, Dios te quita del reino. O sea, ya había colmado también la paciencia de Dios. A veces Dios es muy paciente, hermanos. Con gente que está una y otra vez, o sea, no se meten en el orden de Dios. No, hay que meterse al orden. Hay que obedecer a Dios y ser leales. Y bueno, lo quitó y puso a David. Fíjate el concepto que tenía David de lealtad. O sea, era un hombre diferente. Perfecto no lo era, sabemos, porque no hay nadie perfecto. Sin embargo, era noble en su corazón. ¿Sí? Fíjate lo que dice
ahí en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1, porque bueno, Dios pone a David como rey, no, pues fue de los tiempos más gloriosos que hubo en el Israel de ese tiempo, bajo el gobierno de este rey David. Y David tuvo algunos hijos, entre ellos uno se llamaba Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Ok, ustedes conocen la historia, pero vamos a sacar unas lecciones de aquí. Un día Absalón, su hijo, quiso arrebatarle a su padre el reino. ¿Sí? O sea, desleal. Porque el reino, el ministerio que Dios te da, nadie te lo puede quitar. El servicio que Dios te da para honrarlo a Él, nadie lo puede quitar. Por eso es que la envidia entre nosotros no debe. Yo no debo tener envidia de otro predicador, ¿entiende? Yo no debo tener envidia de otro pastor, o envidiar su posición, o envidiar su ministerio. Y para yo ponerme en su lugar, lo calumnio y todo. No, eso Dios lo aborrece. Por eso esas formas de en que se conducen algunos cristianos son desagradables delante de Dios. Por ejemplo, yo quiero ser líder de alabanza. Entonces, pero pues hay uno que lo hace bien, pero yo quiero eso, yo lo anhelo. Entonces voy con Ángel. Oye, ¿ya supiste? Pues es tu hermano, ¿verdad? Pero ¿ya supiste que esto? ¿Ya supiste que el otro? Y empieza a hablar mal. Allí los pastores estamos expuestos a cometer errores graves. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando alguien venga y acuse a otro, no le creas en primera instancia, porque no sabes. Hay que oír la otra parte. A ver, estás hablando de... A ver, ven. Oye, está diciendo esto. Y hay que, ahora sí que carear. ¿Por qué? Pues porque cuando hay envidias, celos, hay toda obra perversa. ¿Sí? Y ahí es donde surgen muchas situaciones que dañan la vida espiritual de una congregación, de una iglesia, del tamaño que sea. ¿Sí? Entonces Absalón quiso arrebatarle a su padre el reino. Pero miren cómo se condujo, ¿eh? Vamos a verlo. Dije 2 de Samuel 15:1. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si tengan esa versión o está bien. Pero síganme con atención, ¿eh? Dice: después de esto, Absalón comenzó a usar un carruaje con varios caballos. O sea, era un carruaje que competía con el de David, su papá, ¿no? Dice, y 50 hombres que iban corriendo delante de él. Fíjate lo que sea Absalón, versículo 2. Absalón se levantaba temprano, pero no porque fuera muy diligente, así, no. Sigan la lectura. Absalón se levantaba temprano y se colocaba junto a la entrada de la ciudad para ver a los que iban a presentar sus casos para ser juzgados ante el rey David, porque era parte del gobierno de David. Cuando había situaciones, tenían audiencias con el rey y se paraban en la puerta de Absalón. ¿Sí? Y los veía que venían. Y luego dice que en el versículo 2, dice, entonces Absalón hablaba con ellos, con los que iban llegando a la ciudad para tratar asuntos, y el rey con su sabiduría les diera una solución. Y les decía, ¿de qué ciudad eres? O sea, como mostrando un interés, ¿sí? Así muy hasta como con mucha amabilidad. ¿De qué ciudad eres? La persona contestaba, soy de tal y tal tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, tú estás en lo justo, pero el rey no te escuchará. Fíjate, no solo el rey, era su papá. Mira, cuando quien sea de entre ustedes diga algo como, voy a pedir un consejo a los pastores o al diácono o al hermano que me pueda un consejo, y que te diga, no, ni te va a hacer caso. Ese no le hace caso a nadie.
En primer lugar, está mal que lo diga, pero está más mal que el otro le crea. ¿Entienden? O sea, no hay lealtad allí, no. Y va a haber consecuencias de eso. Entonces así se estaba conduciendo Absalón. Tú estás en lo justo, dice, pero fíjate que el rey no te va a escuchar. Yo me he encontrado en muchas situaciones, por ejemplo, se me acerca alguien, pastor, ¿puedo hablar con usted? Claro, por supuesto. Y luego ya hablamos y luego me ha tocado un buen número de ocasiones que me dicen, ay pastor, me dijeron que usted no oraba por nadie, no atendía a nadie. ¿Y quién te dijo eso? No, pues yo le comenté una vez a alguien, yo quisiera que el pastor orara por mí. Nah, ni vayas, pero yo oro por ti. Él te va a escuchar. ¿Tú crees entre tanta gente? No te va a pelar. Y dicen cosas que nada que ver. A veces llega gente de otras congregaciones, se acercan a saludar ¿puedo saludarlo? Claro, ¿cómo está? ¿De dónde viene? Y luego ya platicamos ahí un ratito y luego dicen, pues me habían dicho que era bien difícil hablar con usted. Bueno, pues es que hay un montón de gente, pero no por una actitud. Pero cuando ha habido entre los desleales que siempre andan por allí, espero no haya ninguno aquí, que siempre andan por allí, siempre hablan mal. Y aquí él está hablando no solo de su padre, sino del rey. No solo del rey, sino de su padre. Dice, no, ni te van a oír, dice. Dice el versículo 4. También le decía, ¿cómo quisiera que me nombraran juez de este país? Dice en esta versión. O sea, Absalón está diciendo, así podría ayudar con una solución justa a todos los que vinieran a mí con sus problemas. O sea, yo sí te hago caso, no como él. Yo sí te hago caso, porque a mí sí me interesas, dice el versículo 5. También si alguien se le acercaba y se postraba rostro en tierra, Absalón lo saludaba y le daba un beso. O sea, era súper amable. ¿Pero qué había en su corazón? ¿Como Ezequías? No. Él quería tumbar al rey. Le quería dar un golpe de estado. Y abrazaba a la gente y hasta les daba un beso. Fíjate lo que viene a continuación en el versículo 6. Hacía lo mismo con todos los israelitas que iban a ver al rey David para ser juzgados, o sea, que les ayudaran sus problemas. Mira la frase que viene a continuación. En esta versión dice, así Absalón se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. En la versión Reina Valera dice, así les robaba Absalón el corazón. Así les robaba el corazón. No dejes que nadie te robe el corazón. No lo permitas. Yo te puedo contar un montón de testimonios de cosas que he visto. Cómo desde falsos maestros, desde falsos predicadores, cómo roban el corazón. Hablando mentiras, manipulando a la gente para ellos salirse con la suya, así como Absalón. No dejes que nadie te robe el corazón. Tu corazón es de Dios. Amén. Tu corazón le pertenece a Dios. Lealtad sobre todo a Dios. Y si alguno de los soldados, o sea, el ejército de Dios, algún hermano, se porta desleal, que no te robe el corazón. Guarda tu corazón. Y ahí está, sobre toda lealtad, la lealtad a Dios. Amén. Entonces le robaba el corazón. Fíjate el versículo 10, dice, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. O sea, ya se autoproclamó el rey. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales, mira este versículo, en esta versión dice, esos 200 hombres iban en su sencillez, sin saber nada.
En la versión al día dice, lo acompañaron estos hombres, lo acompañaron a Absalón de buena fe, sin sospechar nada. O sea que ellos no sospecharon, ellos eran servidores, servían al rey, y cuando les dicen, no, vayan y proclamen, pues ellos no sabían nada de eso que tenía Absalón en su corazón, y ellos pues fueron y lo hicieron, sin saber nada. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, pero ellos no sabían los planes de Absalón. Ahí todos estamos en ese peligro latente. Por naturaleza la oveja, o sea, el cristiano, tiene buen corazón, porque ha sido transformado, ¿no? Ha sido sellado con el Espíritu. Por naturaleza una oveja, o sea, un nacido de nuevo, tiene buen corazón. Pero no hay que ser inocentes. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando le dijo a sus discípulos, dice, sean sencillos como palomas, ¿verdad? Y prudentes como serpientes? O sea, está rescatando rasgos de dos animalitos, de la serpiente, la prudencia. Una serpiente, ¿cómo se conduce? ¿Se fijan cómo se desliza? Ellas tienen depredadores, por ejemplo, el águila. Los halcones son depredadores naturales. Entonces, cuando una serpiente que se está deslizando quiere pasar algún camino y ve que está despoblado, o sea, no hay ramas, no hay arbustos, no hay piedras, por ejemplo, que quiere pasar un camino. Fíjate, lo que hace una serpiente es que se pone a la orilla del camino, entre la maleza o las piedras, y no se lanza. ¿Por qué? Porque las águilas están arriba y esas están viendo y la ven, dicen, no, pues ahorita me la voy a cenar, ¿no? O a comer. Y la serpiente, ¿saben qué hace? Se queda así y empieza a ver. Y por todos lados que no haya sus depredadores, que no anden ahí rondando. Eso es lo que Jesús les quiso decir, sean prudentes. No se expongan así nada más. ¡Ay, gloria a Dios! Y sopas. No, tienen que, o sea, ser sencillos de corazón, pero también prudentes. ¿Sí? Sigo leyendo. Versículo 31. Y dieron aviso a David, o sea, de lo que estaba pasando, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Estoy sintetizando un poco la historia. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. O sea, Ahitofel era un consejero de David, pero se alió a la deslealtad de Absalón. A lo mejor le prometió, como a mí, aquellos hermanos me prometieron que iba a ser el director de alabanza. Que por cierto, al menos de un año, esa iglesia, se despedazaron entre ellos, bien horrible. Terminaron mal. Pero fíjense la oración de David. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Porque David sabía que Ahitofel, como su consejero, era sabio. Y en otra parte dice que Ahitofel era un hombre sabio. Pero la sabiduría, cuando no es para el bien, es diabólica. Y envenenó, o sea, alentó el corazón de Absalón para hacer su traición, su deslealtad. Se hizo cómplice. Y siempre va a haber gente como Ahitofel. Va a haber Absalones. Siempre. Gente desleal. Pero fíjate la oración de David, cómo dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Porque sabía que era un hombre inteligente, pero que ahí estaba mal. ¿Por qué David, cuando se enteró, no fue y le dijo a algún soldado, córtale la cabeza a Ahitofel? Fíjate, él sabía que su hijo estaba detrás de todo eso. Y le dice, entorpece ahora, Jehová, el corazón de Ahitofel. Entorpece todos sus planes. ¿Quieren que les diga un secreto?
pues ya no es tan secreto, ahí está. Les voy a decir algo. Pocas veces yo lo digo, algunas, pero no es muy común que lo diga. Pero en 40 y tantos años que tenemos pastoreando casa de oración, ha habido aitofeles. Ha habido gente que quiere dañar la obra, traicioneros que traicionan. Y ¿saben una cosa? Yo no me pongo yo dejo que el Señor sea el que nos ponga en su lugar. Y yo oro así. Señor, entorpece sus planes, descúbrelos. Una vez hubo una experiencia. Resulta que había un misionero que me pidió que si se podía congregar en casa de oración. Yo dije, sí, yo lo conocía. Y bueno, empezó a congregarse y un día mi esposa, otra vez mi esposa, dice, oye, hay algo que no me late de este hermano. Le digo, no, si es un alma de Dios. O sea, fíjate, yo confié en él. Fue en los primeros años de casa de oración. No tenía mucha experiencia, él ya era un hombre de 40 y tantos años en ese tiempo. Yo tenía 26 cuando empecé casa de oración. O sea, él tenía más experiencia. Dice, es que no sé, hay algo que cuando lo veo, como que el Espíritu Santo me dice algo. Me dice, ¿sabes qué, Chuy? Ten cuidado. Me dijo, ten cuidado con él. Y yo, dije, no, se me hace que estás sintiendo mal. O sea, porque yo ya me había convencido con abrazo, ¿entiende? Así tipo Absalón, ¿verdad? Ay, no, pastor, tú estás joven, pero o sea, me adulaba, me decía cosas, entonces me ganó el corazón, fíjate. Pero luego empecé a ver cosas y un día llega Chuy García. ¿Conocen a Chuy García? Dice, oye, pastor, fíjate que fulano, o sea, el misionero, dice, se me hace que te está haciendo una jugada. Fíjate que habló con fulano sultano y habló conmigo que nos vayamos con él. Que porque tú eres un inexperto, no sirves para nada, pero que él sí sabe la Biblia, que él, o sea, bien absalonazo. Entonces yo me acuerdo que oré, porque ya otro hermano también vino leal, con lealtad, vino y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Dice, se me hace que el hermano te está haciendo una jugada, ten cuidado. Entonces lloré. Dije, Señor, entorpece. Porque aparte que yo no sabía cómo enfrentar esa situación, pues ¿qué creen que pasó? Un día estaba en mi oficina y llega ahí uno de los hermanos y me dice, toma, Chuy, te llegó esta carta. Y me entrega una carta y decía, Pastor Jesús Olivares. Entonces, pues una carta, ¿no? Y la abrí y empiezo a leerla. Y decía, querido, el nombre del misionero desleal. O sea, el que mandó la carta, le mandó una carta a él y a mí, pero por alguna razón que inexplicable, metió el sobre de la carta que iba dirigida al misionero en la carta que iba dirigida a mi nombre. Entonces yo estoy leyendo. No quiero decir el nombre además él ya murió, ¿verdad? Este misionero ya murió. Entonces, querido Pancho González, que quede allí, ¿no? Qué contentos estamos de cómo va la iglesia que tú iniciaste. Y de ahora en adelante te vamos a mandar para ti, para tu sostén. Escuchen, te vamos a aumentar a $10,000 mensuales, así como lo oyes. Te estoy hablando de 1984. $10,000. Si ahorita es un dineral, pues antes era mucho más. ¿Qué había hecho? Tomaba fotos y, a ver, hermano, a ver, pastor, ponte. Y yo me ponía y luego decía,
no, qué bendición, y cómo ha ido creciendo la congregación. Ese pastor que tú pusiste, o sea, yo. Dice, te felicitamos, estamos muy contentos. Dice, y le vamos a mandar a él $3,000 como una ofrenda mensual. Y yo estoy leyendo la carta, o sea, pues qué puras mentiras, ¿entiende? Entonces estoy leyendo así y tocan la puerta. Y yo me quedo con adelante. ¿Y quién creen que entra? Pues él, el misionero. Y traía una carta en la mano. Y vio que yo estaba leyendo. Y nos quedamos viendo y no es lo que tú piensas, La típica, ¿no? Yo esa, ¿no? No es lo que tú estás pensando. Ah, no, es lo que estoy leyendo. Le digo, oye, ¿qué onda? No, mira, Chuy, déjame explicar. Mira, Dios lo balconeó. Le dije, ¿sabes una cosa? Fuera. Porque los traicioneros, bueno, ni pidió perdón, ni se nada así. No, lo que pasa es que tú ya me voy, vas a ver. Y sí se llevó, fíjense, se llevó a Sergio Dueñas, ¿lo ubican? A él se lo llevó. Al rato se regresó. Pues ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se llevó muchos, como unas 6, 8 o 10 personas. Después todos se regresaron porque vieron que era un falso. Y mi esposa nada más me miraba así. No me dijo, ya ves, te dije. No, así, bien buena onda, ¿no? Chuy, mira, es que, el Espíritu Santo también está en las mujeres. ¿Y las mujeres dicen? También Dios las usa. Y Dios descubrió, bueno, les puedo contar muchos testimonios de ese tipo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué Dios le contestó? Bueno, vamos al final, tengo que terminar. Sigo en 2 Samuel 18:6. Vamos hasta 2 Samuel 18:6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, o sea, se arma ahí el asunto, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. O sea, porque se armó la cosa, ¿no? Absalón dice, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Fíjate, murieron 20,000 inocentes por la deslealtad de uno y por la complicidad de otro, de Ahitofel. Pero ahí no terminó, fíjate lo que dice el versículo 8. Y la batalla se extendió por todo el país. Fíjate lo que armó. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que salieron dispersados y el bosque era muy espeso y se perdieron en medio de todo el desorden, y muchos se murieron de hambre, de frío, de las bestias los comían. O sea, fue una destrucción, fue terrible, hermanos. ¿Todo por qué? Por la deslealtad de uno. ¿Se dan cuenta? Y luego dice, versículo 8, y se encontró, versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. ¿Ven cómo el bosque era muy espeso? Por eso murieron muchos ahí. Dice, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante, o sea, se quedó colgado del cabello. Dice que tenía una cabellera muy abundante, así rizada. Y dice en el versículo 10, viéndolo uno, avisó a Joab, que era uno de los generales de David, diciendo, he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, le dijo, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Miren lo que contestó este hombre. El hombre le dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey.
¿Se acuerdan que David no extendió su mano contra Saúl? Ahí tenía un buen discípulo. No dice su nombre, pero era fiel. Era leal. ¿Cómo voy? O sea, sí, se traicionó, pero no está en mí hacer eso. ¿Cómo yo me voy a levantar contra el hijo del rey? Fíjate lo que dice, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. O sea, cuando David se enteró de la traición, dijo, o sea, le dolió, lloró, todo. Dice, pero ¿saben qué? No le hagan nada a Absalón. O sea, como diciendo, yo voy a tratar con él, pero no fue así, porque se rebeló y se hizo todo un desastre allí. Versículo 13. Por otra parte, dice, habría yo hecho traición contra mi vida. Fíjate el concepto que tenía que ni su nombre dice. Pues al rey nada se le esconde. O sea, ¿cómo yo voy a hacer algo detrás de la orden del rey? Y tú mismo estarías en contra, le dice. Fíjense el concepto de lealtad que tenía de un soldado, pero con toda la cuadratura de lealtad. Y luego dice en el 14, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. O sea, sí que estaba enojado, ¿verdad? Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab, o sea, lo siguieron. No les importó lo que había dicho el rey. No, Absalón, no me lo toquen. Digo, no, traicionero. Le dijo, este merece la muerte. Pero la orden del rey había sido, a Absalón no me lo toquen. Y dicen, no, y estos 10 jóvenes vieron que Joab, pues eran soldados de Joab. Dice que estos 10 jóvenes escuderos rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. O sea, qué horrible, ¿no? Ahora, acuérdense de Aitofel, que fue como el artífice, como el autor intelectual, porque era el que le sembraba a Absalón. ¿Cómo murió? Como mueren los cobardes, como mueren los traicioneros. ¿Saben qué sucedió? Se suicidó. Qué terrible, ¿no? O sea, murió de una manera bien fea. Porque dice 2 Samuel 17:23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, preparó su asno y se levantó, se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió. Exactamente lo que hizo Judas después de traicionar a Jesús. ¿Cuál es la enseñanza? Los desleales y traicioneros mueren en manos de otro que es desleal y traicionero. Porque un desleal y traicionero prácticamente está cometiendo suicidio. Qué tremendo, ¿no? Bueno, a mí todavía me impacta esto. La conclusión, seamos fieles, hermanos, leales. Los traicioneros nunca les va bien. Sean fieles al Señor, sírvanlo de corazón, pero sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ¿sí? Sean fieles el uno al otro, sean fieles a la causa de Cristo, hasta que Él venga. Sigan sirviendo al Señor. Amén. Vamos a orar que Dios guarde el corazón. ¿Les parece bien? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre nos enseñas, nos hablas, nos ministras, tratas con nosotros, nos hablas con claridad, porque tú nos conoces, Señor, que si el corazón es sincero, es íntegro, y tú hablas con claridad, Señor, y guardas y proteges a los tuyos. Guárdanos, Señor. Guarda esta congregación de los Aitofeles, los Absalones, los que son desleales. Siempre los habrá,
y se cuelan, o aún entre nosotros, como dijo el apóstol Pablo, de entre nosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas y arrasarán con el rebaño. Señor, guarda tu pueblo, pero dale sabiduría, discernimiento a los pastores, a los que sirven, a los líderes, a los que están ya en una posición como de atalayas, como discipuladores, formadores del ejército tuyo, Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia, Señor, danos sabiduría, da sabiduría a los pastores, porque todos los que estamos aquí queremos servirte, Señor, con corazón sincero, íntegro, fieles a ti por sobre todo, pero fieles el uno al otro, leales el uno al otro, fieles a la causa, leales a la causa de Cristo, no buscando lo nuestro propio, sino buscando hacer tu voluntad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, es muy claro que tú no bendices al traicionero, al desleal, pero el que es leal a ti, tú lo tienes en alta estima. Te revelas cara a cara, le hablas con claridad, lo guardas, lo proteges. Señor, guarda este rebaño, Señor, aquí en La Paz. Sabiduría para todos, sencillez de corazón, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres sirviéndote con todo el corazón. Adoremos al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Vamos a levantar nuestra voz y nuestras manos ante el Rey. ¿Le parece? Que nos da todas las cosas. Cante conmigo. Agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Agradecido. Agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Quiero servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. Me entrego, por siempre yo te serviré, tú eres mi Dios, Señor de la creación. Agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor.
diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Quiero servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, tú eres digno, tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, Señor de la creación. Tú eres mi Dios, oh Santo, tú eres mi Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias por la palabra que nos ha sido dada, Señor. Por este tiempo maravilloso. Gracias por tu bondad, Señor. Porque nos enseñas a ser como tú, Señor. Formas tu carácter en nosotros, Señor. Y esa es misericordia pura, Señor. Gracias, Padre. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.